Muy buenas tardes con todo el público en general. En esta ocasión, yo y mi grupo vamos a presentar lo que es medidas de resistencia eléctrica de la asignatura de electricidad y magnetismo a cargo del docente Julio Valencia Bardales. Quienes conforman el grupo es García Rivera Fabricio, Suárez Mora Carlos, Mendoza Rojas Robert, Cisneros Samanamu James, Ramírez Chávez Michelle, quienes habla, y Ruiz Sánchez Jason. Pasemos así al primer punto. El registro de valores medidos en la resistencia de carbón. En este caso es una tabla que damos los números del 1 al 6. Te presenta las resistencias como resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 hasta el 6. El cuadro se te presenta con los valores según el código de colores, que en este caso en la resistencia 1 te da de 1000, en la resistencia 2 de 510, en la resistencia 3 680, en la resistencia 4 200, en la resistencia 5 700, en la resistencia 6 300. Tanto el valor medido como el error percentual lo tienes que hallar en el cuadro presentado. Y eso lo vamos a demostrar en el Workbench, que a continuación vamos a ir. Te dice en la diapositiva que la primera es con una resistencia y con 1000. Vamos al Workbench, que en este caso vamos a poner una resistencia. También va a ser necesario poner un multímetro. Vamos a poner 1000 ohmios. En este caso la carga positiva, el punto positivo va al frente y el punto negativo a la parte inferior. Abrimos el multímetro y lo encendemos. Podemos ver, si lo ponemos acá en ohmios, nos da 1.000 kilo ohmios. Este es para una resistencia de 1000 ohmios. En el siguiente cuadro, la resistencia 2 con 510. Agregamos otra resistencia. Quitamos el puerto negativo. Vamos acá, el puerto negativo de acá. Y le ponemos el valor que nos pide. Es 510. Y modificamos el primero. 510. Los unimos. Lo apagamos. Lo encendemos. Y obtenemos el resultado que es 1.0200 kilo ohmios. Pasamos a la tercera resistencia. En este caso vamos a agregar otra resistencia. De la misma manera, ponemos el puerto negativo al final. 680 ohmios. Lo unimos y acá cambiamos valores. Apagamos, encendemos y nos da el valor de 2.0400 kilo ohmios. Todo presentado en el multímetro. Vamos al siguiente. Cuarta resistencia, que es de 200. En este caso vamos a agregar otra resistencia. Quitamos el puerto negativo. Luego lo unimos. Agregamos el valor. Y de la misma manera 200, 200 y 200.
Encendemos y nos da 800.0 ohmios en este caso. Pasamos al siguiente, que es la resistencia, la quinta resistencia y 5 resistencias de 700. Agregamos otra resistencia. El orden no necesariamente tiene que ser lineal. Ya ustedes pueden posicionar el orden de acuerdo a su parecer. 700. Unimos 700. Va a resultar que para abrir este cuadro le presentas doble clic encima de cada resistencia para cambiar los valores de ella misma. 700. 700. Por último, 700. Lo encendemos y nos presenta el valor de 3.5000 kilo ohmios. Ya ustedes pueden deletrearlo o decirlo como a ustedes les parezca. Por último, vamos a la sexta resistencia, que de la misma manera haremos una última resistencia del valor de 300. Modificamos. Disculpen. Quitamos el puerto negativo. Agregamos. Para esto lo apagamos. Vamos 300. 300. 300. El último 300. Entendemos y tenemos el valor de 1.8000 kilo ohmios. Y eso es el valor medido, dado a este simulador que presentamos, que es el Workbench. El error porcentual vemos que es 0% ya que no presenta error. Dicho todo esto, muchas gracias de mi parte y pasamos a mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Ruiz Sánchez Jason. Continuando con la exposición de curso de electricidad, vamos a ver el circuito en serie. ¿Qué es el circuito en serie? El circuito en serie es el conjunto de resistencias que se ubican una detrás de la otra, una siguiendo la otra, para obtener una resistencia total. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos tres resistencias, una con el valor de 1000 ohms, otra con el valor de 510 ohms y por último un valor de 680 ohms. ¿Qué quiere decir que qué quiere decir el circuito en serie? ¿Cómo formamos un circuito en serie? Ubicamos nuestras resistencias, pero utilizando un mismo camino. ¿Cuál es la función del circuito en serie? El circuito en serie, su función es proveer al circuito de una resistencia equivalente a la suma de las resistencias que estén conectadas a esta misma. Por ejemplo, la resistencia equivalente saldrá de las tres resistencias sumadas del circuito que vemos en la imagen. En esta oportunidad nosotros vamos a calcular el valor medido, con ayuda del software Electronic Workbench. Una vez ya ubicado en el software Electronic Workbench, vamos a ampliar un poco más para que se vea mejor el contenido. Una vez ya tenemos nuestro circuito, como podemos ver ya está conectado, pero vamos a repetir el procedimiento de cómo lo hemos formado. Nosotros vamos a seleccionar las resistencias que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos seleccionada ya una resistencia y podremos modificarla. Por ejemplo, nosotros queremos el valor de 1000 ohms y le damos a en aceptar y ya creamos nuestra propia resistencia aquí. Así de igual manera vamos a realizarlo con la resistencia 510 y con la resistencia de 680 ohms. Ahora la conectamos a nuestro multímetro que ya lo tenemos aquí. Vamos a conectar el puerto positivo y el terminal negativo. Ahora para abrir nuestro multímetro vamos a realizar un doble clic.
O una vez ya abierto, nos vamos a la configuración del multímetro, le damos en ohms, que ya está seleccionado en ohms, de repente aparece en otro tipo de valor, seleccionamos en ohms y también seleccionamos ohms aquí, que para que mida el ohmmetro. Le damos a activar a la simulación y vemos que el valor que nos arroja el ohmmetro es de 2.19 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor medido por el software Electronic Workbench en nuestra simulación es de 2.19 ohms. Ahora, regresando a nuestra presentación, vemos que nos piden hallar el valor calculado. ¿Pero qué es el valor calculado? Como ya le había dicho, es la suma de las resistencias presentes en nuestro circuito. Por ejemplo, nosotros vamos a sacar el valor calculado con la suma de las resistencias, que son de 1510 y 680 ohms. ¿Cuál es el valor calculado? Sumando todas estas resistencias nos da un valor de 2190 ohms. ¿Y cuál es nuestro valor medido? El valor medido es el que nosotros hemos calculado hace un momento. Y no quiere decir que el ohmmetro nos muestra el valor medido del circuito en serie. Ese valor es de 2.19 con la constante K ohms. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante K equivale al número 1000. Por ejemplo, si nosotros lo multiplicamos, nos daría este mismo valor. Entonces, posicionando en la tabla de nuestros registro de valores medidos de las resistencias equivalentes, nosotros vamos a ir a la tabla donde nos dice la asociación en serie. Vemos a las resistencias. El valor medido es el que ya vimos antes en el software Electronic Workbench. El valor calculado, que ya lo tenemos los dos valores aquí. Y nuestro error porcentual, como vemos, que es de 0. Gracias. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Buen día, público general. Mi nombre es Carlos Daniel Suárez Mora. Bien, continuando con la exposición, en este caso yo voy a hablar sobre los circuitos en paralelo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un circuito en paralelo? Es una conexión de dispositivos, en este caso resistencias, en la que los bordes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Muy bien, ¿qué significa esto? Que esto, por ejemplo, podemos ver que toman caminos diferentes. No es como los circuitos en serie, que lo veías uno detrás de otro, que eran seguidos. No, aquí van a ser paralelos como su propio nombre lo dice. Muy bien, para esta ocasión vamos a tener que hallar el valor medido, el valor calculado y el error porcentual. Muy bien, ¿cómo hallamos el valor medido? En primer lugar, para el valor medido vamos a tener que usar el software Electronic Workbench, donde elaboraremos nuestro circuito. Como ven, aquí tenemos ya el circuito elaborado, pero ahora lo vamos a rehacer desde cero. Muy bien. Primero, las resistencias. Como ya dije, una de arriba, una de abajo. Y le damos el valor. El primer valor era 1000, pero aquí dice 1000 kilo ohmios. Eso está mal. Aquí vamos a usar 1000 ohmios. Muy bien, para el segundo, decía que tenemos que usar 510 ohmios. Muy bien, ya tenemos nuestras dos resistencias. Ahora vamos a usar este pequeño conector. Uno aquí y el otro aquí. Muy bien. Y ahora nuestro multímetro. Muy bien. Ahora solo vamos a proceder a unirlo todo. Lo conectamos de esta manera. Y ahora con el terminal negativo y positivo también lo conectamos. Listo. Abrimos lo que es nuestro multímetro con doble clic.
Y nos aseguramos de que esto esté en ohmios, tiene que calcularlo en ohmios. Muy bien, ahora le damos a simular. Vamos a encenderlo, activar la simulación. Y el valor que nos da es 337.7 ohmios, como podemos ver. ¿Qué viene siendo esto? Esto va a ser nuestro valor medido. Es el valor medido. Perfecto, ya tenemos nuestro valor medido que es 337.7 ohmios. Ahora, ¿cómo hallamos el valor calculado? El valor calculado se usa con las fórmulas, que en este caso viene siendo la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. En este caso sería 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia A más 1 sobre la resistencia B. Y bien, sería 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1000 ohmios más 1 sobre 510 ohmios. Calculando esto, haciendo el cálculo de esta ecuación, nos va a resultar que la resistencia equivalente es igual a 337.7 ohmios. Muy bien, después de esto, vamos a pasar a nuestra tabla para colocar los datos, nuestros resultados. Y muy bien, como ya habíamos calculado con el software Electronic Workbench, el valor medido sería 337.7 ohmios. El valor calculado sería 337.7 ohmios de igual manera. Nos damos cuenta de algo, tanto el valor medido como el valor calculado en asociación paralelo vienen a ser iguales. ¿Qué significa esto? Que nuestro error porcentual va a ser igual a 0%. Y listo, para la asociación paralelo ya tendríamos todo. El valor medido, 337.7 ohmios, calculado en el software Electronic Workbench. El valor calculado, 337.7 ohmios, que lo hallamos con la fórmula de las resistencias. Y el error porcentual, que es la diferencia entre el valor medido y el valor calculado, que es igual a 0%. Muchas gracias, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Profesor, compañeros y público en general, espero tengan todos ustedes un muy buen día. Me presento, soy Leona Mendoza Rojas Roberto Josué. Y continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de lo que son las resistencias equivalentes en la asociación de resistencias del tipo mixta, empleando 9 valores de las resistencias que se van a encontrar. Primero nos piden hallar la resistencia que existe entre AB en un circuito mixto. En este caso, ese es el circuito. Y por lo que vamos a apreciar, el valor de la resistencia sería de 1 kilo ohmio, es decir, 1000 ohmios. Ahora, este es el valor que va a medir lo que es el multímetro, que podemos comprobarlo en el Workbench. Y también podemos asumir que como la resistencia es de 1000 ohmios, también va a ser el valor calculado. Por lo tanto, valor medido 1000, valor calculado 1000, y su error porcentual quedaría 0%, porque son el mismo valor. Con este software podemos comprobar que la resistencia entre A y B va a ser de 1000. ¿Por qué? Porque el multímetro nos va a marcar 1000 ohmios. Para la siguiente resistencia que vamos a hallar, nos piden hallar la resistencia que existe entre el punto B y el punto C. Ahora, acá en el circuito lo podemos hallar utilizando el Workbench, el software, y nos va a decir que la resistencia entre B y C va a medir 347.4 ohmios. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? Primero vamos a hallar lo que es la resistencia D, que sería, como está en paralelo esta resistencia 5 con esta resistencia 6, sería 1 sobre la resistencia D es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R6, que al final nos darían 210. Ahora, ¿qué nos estaría quedando? Como es la resistencia que hay de este punto y este, nos estaría quedando toda esta parte de acá, que nos quedaría una asociación en serie. Por lo tanto, nos quedaría sumar y la resistencia equivalente sería 1090. Ahora, quedaría una resistencia equivalente de 1090 acá y una resistencia de 510 acá. ¿Qué es esto? Como están las resistencias en paralelo. Por lo tanto, 1 sobre la resistencia BC, que es lo que nos pide hallar, es 1 sobre R2 más 1 sobre la resistencia equivalente 1090. Resultando el 347.4, que es el valor calculado. Como vamos a apreciar, el error sigue siendo de 0%. ¿Cómo podemos comprobar que la resistencia de B y C va a ser de 347,4? Ya, fácilmente con lo que es... Acá el multímetro lo conectamos al punto B, un lado.
Y conectamos al punto C el otro. Acá. Y al encender el multímetro nos queda 347,4 ohmios. Continuando con la siguiente resistencia del circuito, nos piden hallar la resistencia que existe entre A y C. Cuando nos marca 1347,4 ohmios, o como dicen en el multímetro, 1.33474 kilo ohmios. Esto como se halla, ya del resistencia anterior, que es la resistencia de BC, tenemos que su valor es de 347,4. Por lo tanto, si le sumamos lo que es la resistencia de AB, que es 1000, nos quedamos en serie, nos quedaría 1347,4 ohmios. Siendo el valor calculado y el valor medido, que es el del multímetro, el mismo. Error de 0%. Eso lo podemos calcular en el Workbench, lo podemos demostrar. ¿Cómo? Como ya está en C esta parte, en el punto C, llevamos ese al punto A. Encendemos el multímetro y nos marca 1347,4 ohmios. Continuando con el circuito mixto, nos quedaría ahora la resistencia AD. A ver. ¿Cuánto nos va a medir el multímetro en este caso? Desde A hasta nos pide 1304,9 ohmios. Y ahora esto, ¿cómo lo calculamos? Del ejercicio de la resistencia BC tenemos que el valor de la resistencia entre DE es igual a 210 ohmios. Por lo tanto, ahora, primero, hay una resistencia equivalente 1, que sería en serie, que sería la de B hasta E, que sería de 200, más la resistencia desde D hasta E, que sería la de acá, que daría 210, que es lo que es la resistencia equivalente de estas dos. Como ambas están en serie, las sumamos y nos queda 410. Ahora hay una resistencia equivalente 2, que sería la resistencia CBC, que es la de acá, y la resistencia CD, que es la de acá. Como ambas están en serie, nos queda 1190 ohmios. Ahora, fíjense, esta parte de acá y esta parte de acá como están en paralelo, por lo tanto, por definición, reemplazamos los valores 1 sobre la resistencia BD, desde B hasta D, que sería la resistencia equivalente, es igual a 1 sobre la resistencia equivalente 1, que es la de acá, más 1 sobre la resistencia equivalente 2, que sería la de acá. Ahora nos queda que la resistencia BD es 304,9 ohmios. Pero no nos piden BD, nos piden AD. Desde A hasta D sería la suma de AB más la suma de BD. Como estarían en serie, nos quedaría 1304,9 ohmios. Ese sería el valor calculado. Y el valor medido quedaría siendo el mismo. Ahora en el Workbench nos piden desde A hasta D. Cambiamos el punto de acá hasta el punto D. Volvemos a encender el multímetro y nos queda 1304,9 ohmios. Podemos comprobar que el valor medido y el valor calculado sigue siendo el mismo. Ahora nos pide la resistencia BD, que ya la hemos calculado en el ejercicio anterior, pero bueno, continuando. Igualito, ahora nos mide 304,9 ohmios, que es la resistencia de B hasta D. Realizamos el procedimiento anterior. Primero, tomamos el dato de que la resistencia entre D y E, que es toda esta parte de acá, vale 210 ohmios. Y como desde B hasta E es 200 y de E hasta D es 210, como están en serie, la sumamos y la resistencia equivalente 1 sería 410. De la misma manera con la resistencia equivalente 2, que sería la suma desde BC hasta CD, nos sería 1190. Por lo tanto, utilizando la definición, la resistencia entre B hasta D quedaría 304,9 ohmios. Ahora vamos al software. Ya en el software cambiamos, en vez de poner A, lo ponemos en B. Volvemos a encender el multímetro y nos queda 304,9 ohmios. Continúa siendo el mismo valor de error 0. Continuando con la resistencia BE, ya hemos cambiado. En lo que es el circuito, el multímetro nos marca que la resistencia equivalente desde B hasta E es 175 ohmios. Tenemos que ahora hacerlo el valor calculado. Igualmente, del ejercicio de la resistencia BC, ¿cuánto es el valor de la resistencia de D hasta E? 210. Nos pide desde acá hasta E, desde B hasta E. Ya tenemos la parte de E. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos todo este recorrido, toda esta parte del circuito. ¿Cómo está? En serie, por lo tanto sería suma de B hasta C, de C hasta D y de D hasta E. Quedan a dar 1400 ohmios, esa resistencia equivalente.
Ahora, ¿cuánto sería la resistencia equivalente desde B hasta E? Acá ya tenemos una resistencia equivalente de 1400, pero falta la de acá, que sería de 200. Ahora, como están en paralelo, utilizando la definición, nos quedaría que la resistencia de B hasta E es igual a 175 ohmios, y el 100 es el valor calculado. Para el valor medido vamos a comprobarlo en el Workbench. Ahora sería desde B hasta E, en vez de colocarlo en el D, lo llevamos al E. Volvemos a encenderlo y nos queda 175 ohmios, comprobando el resultado obtenido. Error porcentual 0. Continuando con la resistencia AE, vamos a tener que en el circuito su resistencia equivalente desde A hasta E sería de 1175 ohmios. Ahora, ¿cómo hallamos el valor calculado? Primero tenemos que el valor desde B hasta E era 175 del ejercicio anterior. Y ahora lo único que necesitaríamos sería sumarlo con el valor de la resistencia desde A hasta B. Resistencia de AB más resistencia de B hasta E, como están en serie, como quedarían en serie, queda 1175 ohmios, valor calculado. Y el valor medido quedaría siendo el mismo. Demostrándolo en el Workbench, llevamos este medidor hacia el punto A. Comprobamos, encendemos y nos queda 1175 ohmios. Vamos a hallar ahora lo que es la resistencia desde D hasta E. Podemos observar en el gráfico que desde D hasta E tiene una resistencia de 182,4 ohmios y ahora vamos a calcularlo. Esto es un poco más complicado porque vamos a aplicar otro tipo de transformación. Sin embargo, primero vamos a hallar lo que es la resistencia equivalente 1 desde B hasta D, por esta trayectoria. Sumando lo que es BC más CD porque están en serie, quedando 1190 ohmios como resistencia equivalente. Ahora, nos queda una resistencia aquí, otra resistencia aquí y otra resistencia aquí. ¿Esto qué es? Tiene forma de una estrella, por lo tanto lo podemos transformar a delta, que es como un triángulo. Quedando un lado acá, que sería R de 1, R delta 1. De esta resistencia va a quedar otro lado acá, que sería la resistencia delta 2. Y de esta resistencia de acá va a quedar una resistencia 3, que sería la resistencia delta 3. Aplicando la fórmula, nos queda que la resistencia delta 1 es 8140 ohmios, resistencia delta 2 es 1368,1 ohmios y resistencia delta 3 sería 1628 ohmios. ¿Cuál es la fórmula? La multiplicatoria en pares de lo que son las resistencias R1 por R2 más R2 por R3 más R1 por R3, todo sobre el opuesto al lado que queremos hallar. En este caso, por ejemplo, si queríamos el delta 1, que es el de acá, el que se le opone sería la resistencia de 200, que sería la división. Y obtenemos este valor. Ahora, nos queda una figura de un delta, donde estos dos lados, por decirlo, del triángulo, estarían en serie, que sería D1 más D2. Quedando la resistencia equivalente 2, 9508,1 ohmios. Ahora tenemos una resistencia equivalente 2 acá, el R delta 3, la resistencia número 5 y la resistencia número 6. Aplicando la fórmula, nos quedaría que la resistencia desde D hasta E es de 182,4 ohmios. Ahora esto lo llevamos al Workbench, quedaría ahora esta parte de acá la llevamos acá, quedando desde D hasta E la resistencia y nos mide 182,4 ohmios, quedando demostrado el valor calculado. Error porcentual 0%. Por último vamos a hallar la resistencia desde A hasta F, que es un poco más sencilla de hallar. Nos podemos ver que el valor que nos marca es 1175 ohmios. ¿Y por qué esto es más sencillo? Porque del punto F a este punto no hay nada, por lo tanto va a seguir teniendo el mismo potencial. Igualmente desde F hasta E va a tener el mismo potencial, por lo tanto E y F que serían equipotenciales. Por lo tanto la resistencia desde A hasta F sería igual que la resistencia desde A hasta E. Y ya tenemos la resistencia de hasta E, que es 1175 ohmios, quedando demostrado. Por último en el Workbench, para demostrarlo de forma manual, llevamos este alambre al punto A y este otro al punto F. Y nos debe marcar 1175 ohmios. Con esto doy por concluido mi exposición y doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias.
Buen día, mi nombre es Jens Clever Cisneros Amanamur. Continuando con la exposición, hablaré sobre los códigos de colores de una resistencia eléctrica. Empezaremos definiendo qué son. Podemos encontrar muchos tipos diferentes de resistencias disponibles o resistencias eléctricas. En este caso hablaremos de las resistencias en torno a sus colores y cómo hallar sus valores. Está definido por normas internacionales, por las siglas IEC, que son siglas en inglés que significan en idioma español, eh, con la Comisión Internacional de Electrónica. Está regida por las normas internacionales IEC, código 60062. Los tipos según la cantidad de bandas de colores. Existen varias bandas para especificar el valor de una resistencia. De acuerdo a la cantidad de bandas existen la resistencia de 3 bandas, de 4 bandas, de 5 bandas y de 6 bandas. Nuestro resistor se debe considerar que la primera banda, la banda 1, no puede ser de color negro. Eso lo explicaré en las siguientes diapositivas con los cuadros que he realizado. Los códigos de colores son los siguientes. Para la resistencia eléctrica de 3 bandas. La primera banda corresponde al extremo izquierdo, representa el dígito significativo del resistor. La segunda banda representa el segundo dígito y la tercera banda representa la potencia de 10 elevado al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primera y segunda banda. La tolerancia para la resistencia de 3 bandas generalmente es de 20%. Como podemos ver, aquí la banda 1 es, en el cuadro, en negro es 0. Por lo tanto, la banda 1 no puede iniciar por 0. Tiene que iniciar por un valor mayor a 0. Y eso es como podemos ver en este cuadro de aquí. El código de color de resistencia eléctrica de 4 bandas. La primera banda corresponde al extremo izquierdo. Representa el dígito más significativo del resistor. La segunda banda representa el segundo dígito. La tercera banda representa la potencia de 10 elevado al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primera y segunda banda. Y la cuarta banda representa la tolerancia. Esta resistencia eléctrica de 4 bandas es la más usada y la más común en cuanto a los ejercicios que llevaremos a cabo en esta exposición. Como podemos ver aquí, tenemos el cuadro con el cual podemos calcular las resistencias de 4 bandas. El código de color de resistencia eléctrica de 5 bandas. Podemos considerar que las resistencias eléctricas de 5 y de 6 bandas son las más especializadas, con el que tienen más precisión. La primera banda corresponde al extremo izquierdo, que es el primer dígito. La segunda banda al segundo, la tercera banda al tercer dígito. La cuarta banda representa la potencia de 10 elevado al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de la primera, segunda y tercera banda. La quinta banda representa la tolerancia. Aquí tenemos el cuadro. Además tenemos una excepción, que es cuando la cuarta banda asume el color oro o plata, que corresponde a la tolerancia. Tendremos en cuenta que la quinta banda será el coeficiente de temperatura. El código de color de resistencia eléctrica de 6 bandas. La primera banda corresponde al primer dígito, la segunda al segundo dígito, la tercera banda al tercer dígito, la cuarta banda representa la potencia 10 elevado al color correspondiente y multiplicado por el número obtenido de primera y segunda y tercera banda. La quinta banda representa la tolerancia y la sexta banda representa el coeficiente de temperatura. Aquí podemos apreciar el cuadro.
Aquí el color más utilizado para la sexta banda es el negro, que representa ese valor e indica un cambio de 100 grados en la temperatura. Y aquí podemos definir lo que es el coeficiente de temperatura que hemos estado hablando con la anterioridad. En este caso el coeficiente determina el aumento o disminución de la resistencia eléctrica, de acuerdo con la variación de temperatura y la naturaleza de cada material. Por ser cada material siempre va a variar en cuanto a la temperatura, a su resistencia a temperatura. Este coeficiente se denomina con la letra alfa y se encuentra en la fórmula de resistencia dependiendo del cambio de temperatura. La resistencia total a la temperatura T que representa R es igual a R sub 0, que representa la resistencia de referencia en la temperatura de referencia que tenemos, y alfa el coeficiente de temperatura del material, y diferencial de la temperatura, que es la temperatura total menos la temperatura cero que tenemos. Y hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Fabricio José García Rivera. En esta oportunidad, continuando con la exposición, vamos a elaborar lo que vendría a ser una práctica de laboratorio en el programa o software llamado Tinkercad, el cual es un software muy empleado tanto por los docentes como por los estudiantes para elaborar lo que vendrían a ser circuitos eléctricos. En nuestro caso solamente va a ser para elaborar circuitos resistivos a base de resistencias, en las cuales vamos a emplear el multímetro para calcular las resistencias de estos. Van a ser circuitos en serie, paralelos y circuitos mixtos. Bien, ahora, como hemos podido aprender con el anterior expositor, pues cada una de las resistencias que se emplean o las de diversos tipos que encontremos tienen bandas, y en este caso solamente vamos a utilizar las más ordinarias, o sea, las resistencias de 4 bandas, las que tienen primera banda, segunda banda, las multiplicadoras y la de tolerancia. Bien, ahora, en este primer circuito va a ser en serie. Como podemos ver en la diapositiva, nos encontramos con un circuito en el cual está integrado desde el punto A hasta el punto D, en las cuales tenemos 3 resistencias, la resistencia 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuáles son los valores que vamos a tomar para cada una de las resistencias? Pues van a ser las que se encuentren en este cuadro. Primero, de R1 hasta R3. La primera que vale 1000, la segunda 510 y la tercera que vale 680 ohms. Bien, ¿cómo vamos a conectar este tipo de resistencias? ¿Cómo va a ir conectada junto con el multímetro? Pues acá nos muestran un gráfico en el cual nos pide la resistencia que exista de A hasta D. Entonces, como está organizado R1, 2 y 3, la terminal positiva de nuestro multímetro que mide ohms va a estar puesta con la entrada de la resistencia 1, y la resistencia 3 que está en el punto D va a estar conectada a la terminal negativa. Bien, vamos a entrar a nuestro circuito, a nuestro software, en el cual, como ya les dije, se llama Tinkercad. Bien, vamos a buscar en esta barra lateral los componentes. En este caso van a ser los básicos. Bien, buscamos esta placa. Bien, la arrastramos. Bien, esta placa en este programa se llama placa de pruebas pequeña, pero su nombre real viene a ser protoboard, el cual es una placa simple de prueba eléctrica en la cual se van a armar diferentes tipos de circuitos eléctricos, pero en pequeña escala. Mayormente su uso es para prender focos LED, para medir resistencias, para medir amperings, pero en cierta parte solamente es una base a lo que vendría a ser las instalaciones de circuitos en una primera instancia, para poder realizarlos de una manera correcta en otro tipo de ámbito, ¿no? Bien, acá tenemos lo que vendría a ser el protoboard. Ahora, este protoboard está conformado tanto por las terminales positivas como las negativas, en las cuales van a ir conectadas las terminales positivas y negativas de nuestro multímetro. Bien, vamos a buscar nuestro multímetro. Acá está.
y lo ponemos por esta parte. Bien, cambiamos acá el modo que va a ser resistencias. A ver, la terminal positiva va a ir conectada a la parte positiva de nuestro protoboard. ¿Listo? De color rojo el cable. Y la negativa va a ir conectado con la terminal negativa del protoboard. Bien, cambiamos de color. Correcto, listo. Ahora, ¿por qué conecto cada punto en la primera terminal de cada una de estas barras positivas y negativas? Porque yo, al conectarla en cualquiera y yo escoger un punto de esta parte hacia esta parte de la caja, pues simplemente ya estoy diciéndole que todo esto valga positivo y mida la parte positiva de la resistencia que yo conecte a esta sección. Bien, buscamos las resistencias, eliminamos acá y aquí está, resistencias. Vamos a emplear las tres primeras que nos pedían. Bien, ahora, como les había dicho y como les había explicado el anterior expositor, estas resistencias contienen 4 bandas, las más ordinarias que se puedan encontrar. Ahora, según los colores, estas presentan un nivel de resistencia. Ahora, en este caso es 1 y es kiloohms. Lo cambiamos a ohms y vemos que cambia el color. El primero es de 1000, el segundo es de 510, vemos que cambia sus colores, y el tercero vendría a ser de 680. Bien, ya tenemos multímetro, ya tenemos resistencias. Ahora vamos a conectarlas. Bien, ponemos de esta forma que entrelace la parte de A a E con la parte de F a G, a J. Bien, lo ponemos por esta parte. Listo. Ahora, según el circuito, a ver, esto no es. Según el circuito, la parte de A va a estar conectado con la terminal positiva y la parte de D va a estar conectada con la terminal negativa. Entonces, digo yo, la parte de A, agarro un punto acá y lo conecto a esta parte. ¿Y por qué no lo conecto directamente a la resistencia? Porque basta que yo haya puesto la resistencia en esta parte y va a alimentar a toda esta parte vertical de manera positiva. Mide la parte positiva. Bien, le ponemos el color rojo y vemos que la última resistencia, la parte D, va a estar conectado a esta sección. Bien. Ahora, como es en serie, lo ponemos de la siguiente manera. A ver. Ponemos desde la resistencia 1 va a estar con la resistencia 2 y de la resistencia 2 va a estar con la resistencia 3. Y de esta resistencia 3 pasa para que pueda dar a la parte negativa del multímetro. Bien, cambiamos de colores. Naranja. Y este un color verde. Bien, ahora, ¿pero qué vendría a ser esa pequeña parte anaranjada con la otra verde? Pues vendrían a ser los cables que están conectando a las resistencias entre sí de manera de serie. Bien, encendemos el circuito y vemos que nos mide 2.19 kiloohms, ¿no? Bien, entramos y vemos acá nuestra diapositiva y vemos que está de manera correcta elaborada. Bien, ¿qué hemos empleado? Un protoboard, resistencias, cables conectores, y vendrían a ser los únicos elementos por los cuales hemos podido elaborar nuestra primera parte de práctica de laboratorio. Bien, este ha sido el aplicativo protoboard de manera serie en el Tinkercad. Ahora vemos que esta parte vendría a ser los 3 valores de parte roja de resistencia 4 hasta la 6. Y esa se encuentra de igual manera en forma de serie y nos da 1.20 kiloohms. Bien. Pasemos a la segunda parte, la cual vendría a ser ahora la elaboración en protoboard, pero de circuitos paralelos.
Bien, de igual manera vamos a utilizar los tres primeros y ahora vamos a enlazarlos, pero de forma serie. Bien, nos vamos a nuestro circuito. Bien, ahora eliminamos, porque esto era de manera, en serie, y dejamos de la misma manera nuestro terminal positivo y el terminal negativo, de igual manera. Bien, ahora vemos acá y vemos, vamos a ver nuestro gráfico. Bien, a ver, está R1, R2 y R3. Nos pide de RA hasta RB, o sea, la resistencia que hay entre A a B. Bien, le damos acá, conectamos con esta parte de forma paralela y de R2 va a ir hasta R3 de forma paralela a acá. Cambiamos de color, acá también le ponemos un color turquesa. En la mayoría de los casos, cuando este tipo de proyectos se hacen de forma presencial, cosa que ahora no se puede, se utilizan de igual manera diferentes tipos de cables. Bueno, el mismo tipo de cable en sí, pero de diferentes colores para poder identificarlos, ¿no? Bien, ya está conectado de forma paralela y lo encendemos. Vemos que nos da 226 ohms. Bien, ahora, listo, este tipo de circuito lo hemos elaborado de forma paralela, pero en nuestro protoboard. Bien, vemos que es la forma correcta como hemos instalado. Hemos empleado los mismos elementos: resistencias, cables, conectores, el protoboard y nuestro multímetro. Bien, hasta acá. Ahora, antes de finalizar, vemos que de igual manera lo hemos hecho el circuito con R4, R5 y R6 y nos da 102 ohms. Bien, hasta acá hemos concluido con la segunda parte del aplicativo protoboard para circuitos resistivos conectados de manera paralela. Bien, ahora vamos a emplear estos dos tipos de circuitos que hemos hecho, la serie con la paralela, para elaborar lo que vendría a ser el aplicativo protoboard, pero esta vez con circuitos conectados de forma mixta, o sea, empleando el resistivo con el paralelo. Y vemos que el ejercicio propuesto es esta pequeña imagen que está acá. Bien, esta vez vamos a utilizar las 6 resistencias que están en nuestra tabla. Bien, entonces, como yo tengo solamente 3 resistencias, vamos a eliminar esto. Eliminemos. Escape. Eliminemos. A ver, eliminemos acá también. Listo. Vamos a emplear 3 resistencias más. Y veamos primero sus valores. A ver, si yo utilizaba hasta R3, entonces R4 200, R5 700 y por último 300 R6. Entonces aquí queda 200 R4 en ohms y vemos que de igual manera cambia la serie de colores dependiendo al valor de la resistencia que yo emplee. Acá es R5 y vale 700 ohms. Bien, este es R6 y vale 300 ohms. ¿Listo? Listo. Colocamos R4, R5 y R6. Bien, empezamos a armar el circuito. Ahora, esta parte negativa va a ir en la parte final de R6. ¿Por qué? Porque es según el circuito que nos indica, que vendría a ser F. O sea, la resistencia que nos están pidiendo en realidad
como en el primero era de A a B, ahora es de A hasta F, desde el inicial hasta la final. Bien, nos vamos a esta parte. R6. Ay, no. Listo. Entonces, vamos acá. Nos vamos de R1 a R2, de R2 a R3. Bien. Ahora de R3 a R5. De manera acá, forma paralela. De R4 a R5 y de R5 a R6. Vemos y vemos que nos da 1.15 kilo ohms. Ah, cierto, me había olvidado. Primera parte es siempre cambiar los colores de los cables para poder identificar cuál está conectado con cuál, ¿no? Acá podemos colocar cualquier tipo de color. A ver, tenemos. Listo. Seleccionamos un... A ver, ya tenemos un azul. Listo. Entonces, esta sería la manera correcta de cómo poder, de cierta forma, conectar lo que vendría a ser un circuito de forma mixta. Vemos que estamos empleando las series y las paralelas. Las series. Y eso vendría a ser la forma mixta. Bien, vemos acá en nuestra diapositiva que de forma correcta nos sale 1.15 kilo ohms. Bien, ahora, de igual manera que en los otros circuitos hemos empleado multímetro, hemos empleado cables conectores, hemos empleado resistencias. La única diferencia es que en este tipo de mixto hemos empleado las 6 resistencias que nos han dado en nuestra tabla. Bien, ahora, el aplicativo Protoboard, como ya se los mencioné, el cual es un aplicativo muy interesante, la verdad tiene muchas funcionalidades. Pueden ser para focos LED, pueden ser también para pulsadores, empleando baterías con las terminales, emplea de todo tipo, hasta sensores de distancia. El propósito principal de este tipo de software, que ayuda mucho ahora en este tipo de contingencia a la educación, es un software electrónico, mejor dicho, que apoya mucho al estudio, en este caso al laboratorio de circuitos eléctricos, y es muy interesante y les invito a que realmente lo utilicen, vean videos en YouTube de emplear y saber más curiosidades acerca de este programa. Bien, por el día de hoy ha sido todo por parte de la exposición en el tipo de circuitos eléctricos, en este caso de resistencias. Muchas gracias por ver este video y todo nuestro grupo, una fuerte despedida, un fuerte abrazo y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias.